Capítulo 19. Cuando Sandra volvió a despertar, no se sintió mucho mejor que antes de acostarse. Cuando miró el cielo, se fijó en que la luz estaba baja, así que supuso que estaría a punto de anochecer, y entendió que llevaba durmiendo todo el día. Con un suspiro cansado, se levantó del sofá y se dirigió a la cocina, pensando que, seguramente, debería forzarse a comer algo. Cuando pasó por delante de la puerta principal, un golpe en la madera la hizo detenerse de golpe. De pronto, lo sucedido la noche anterior volvió a su memoria, y Sandra se encontró frente a la puerta, incapaz de avanzar, e imaginando una figura oscura llamando desde el otro lado. Con la respiración comenzando a acelerársele, pensó que estaba entrando en un ataque de pánico, cuando un ladrido resonó a través de la madera. «Calla», susurró una voz masculina. «Sandra, ¿estás ahí?» Sandra sintió que podría llorar otra vez. Con paso relajado, o más bien sin energía para ir más rápido, cerró la distancia que la separaba de la puerta. Para su sorpresa, las llaves estaban puestas en la cerradura, así que no tardó en girarlas y abrir, tratando por todos los medios de no cruzar miradas con el espejo junto a ella. Al otro lado del marco, Marco se veía con una cara avergonzada, mientras Oso estaba sentado tranquilamente a su lado. «Hola, Marcos», saludó Sandra, con voz pesada. «Hola», respondió él, tímido. «Perdona si te he interrumpido». Entonces, Sandra se dio cuenta de que llevaba puesta la ropa que usaba para dormir, que se había puesto la noche anterior, tras salir de la ducha. Supuso que su pelo y su cara la terminaban de delatar como alguien recién levantado. «No pasa nada», le aclaró con una sonrisa. «Es que no he dormido bien esta noche». Cayendo en cuenta de la hora, se apresuró a añadir: «No creo que pueda acompañaros hoy». «No te preocupes, ya estamos volviendo, en realidad». Marcos volvió a sonreír incómodo y se pasó una mano por la parte trasera del cuello, antes de seguir hablando. «Cuando vine antes no estabas, así que quise pasarme a la vuelta para ver si estabas bien. Si habías llegado bien ayer, y eso». Tal vez se debía a la noche de pesadilla que había pasado, pero Sandra se encontró sintiendo una repentina ola de cariño y alivio, hacia el amable hombre que estaba frente a ella, una virtual desconocida, preocupado por su bienestar. Por suerte, pudo conservar la suficiente cabeza para recordarse que, seguramente, abrazarle sería demasiado raro, así que se limitó a mirarle con los ojos más sinceros que era capaz de poner. «Muchas gracias, Marcos. Llegué bien, no tuve ningún problema». «Me alegro». Por un momento, Marcos la miró dubitativo, dudando en si decir algo más. «¿Estás bien? No tienes buena cara». «Es que he pasado una noche realmente mala», respondió ella, tratando de aparentar normalidad. «Me acosté antes un rato, y acabo de despertarme, como es evidente», terminó, con un poco de vergüenza por su aspecto. Desde luego, no creía que hubiese mostrado lo mejor de sí misma en ese viaje. «Entonces, te dejamos descansar». Cuando vio a Marcos darse la vuelta, se percató de que, cuando se fuera, estaría sola nuevamente. Apretó con fuerza el pomo de la puerta, conteniéndose de extender el brazo y aferrarse a la manga del hombre, pero no pudo frenar su boca. «Espera», exclamó en un impulso. Cuando Marcos la miró con la sorpresa escrita en toda la cara, trató de pensar algo deprisa para cubrir su desliz. «¿Quieres tomar un café, o algo?», preguntó, perdiendo el valor con cada palabra. «Quiero decir, para agradecerte por preguntar. Aunque no tengo cafetera, así que solo tengo café instantáneo». Sandra siguió hablando, aunque ya no tenía ni idea de qué estaba diciendo. «Aunque igual no te gusta el café». En lugar de llamarla loca desequilibrada, como era comprensible, Marcos la miró con una amplia sonrisa, y respondió con una voz tierna: «Me encantaría el café». Normalmente,
habría sugerido ir al porche, pero Sandra no quería estar en la calle cuando oscureciera del todo, así que les invitó a pasar. ¿Seguro?, preguntó Marcos, después de que Sandra invitara también a Oso. «Te va a poner el suelo perdido». «No pasa nada, es azulejo», respondió ella, mientras se adelantaba a la cocina. «Siempre tuve curiosidad por verla desde dentro», comentó Marcos. Dudó, llamativa. Sandra se mordió la lengua para evitar decir lo que realmente pensaba de la casa. «Es demasiado grande para una persona», dijo. «Demasiado vacío. No sé cómo lo hacía Alfonso para vivir aquí él solo». «Supongo que por eso nos dejaba merodear por aquí», dijo Marcos. Sandra puso la tetera en el fuego, y esperó hasta que hirviera. En su interior, se preguntaba si sincerarse con Marcos sería una buena idea. La perspectiva de que otra persona supiera lo que pasaba, y compartiera sus preocupaciones, era como encontrar un oasis en el desierto. Pero en el fondo, Sandra sospechaba que, si hablaba, él pensaría que había perdido la cabeza, cosa comprensible, y puede que el poco alivio que conseguía con sus visitas desapareciera, dejándola realmente sola, y a merced de las sombras. Cuando la tetera comenzó a silbar, apagó el fuego y vertió el agua en las tazas, para después vaciar en ellas el contenido de los sobres individuales, que había comprado en la tienda. Decidió llevar el azucarero entero para que Marcos se sirviese la cantidad que quisiera, y rescató del fondo de la despensa los restos de galletas que le quedaban, rezando porque no se hubieran revenido. «Perdona, no tengo mucho para ofrecer». Sandra se disculpó, mientras dejaba las tazas en la mesa del salón, pensando tardíamente que, tal vez, Marcos habría preferido tomar el café con leche. «Yo creo que es perfecto», dijo Marcos con afecto. Sandra sabía que sus palabras no tenían ningún doble sentido, pero no pudo evitar que su cara se calentara un poco. «Además», añadió él, dándole un mordisco a una galleta. «¿Quién le dice que no a unas galletas con chispas de chocolate?» Sandra rió por el comentario, y lamentó no tener galletas para perros, cuando vio los brillantes ojos de Oso, que seguían con atención los movimientos de la mano de Marcos. «Entonces», comentó con indecisión Marcos, después de rendir cuentas con unas cuantas galletas, y de darle un par de tragos al café. «¿Sigues decidida a vender la casa?» «Sí», respondió Sandra sin dudar. Después, se dio cuenta de que tal vez había sonado demasiado brusca. «Es demasiado grande para mí, y sigo sin creer que me convenga». «Es una pena», respondió Marcos. «Me habría gustado tenerte por aquí». Las palabras, pronunciadas en un tono bajo, íntimo, sonaron dulces en los oídos de Sandra, quien estaba segura de que haber conocido a Marcos era lo mejor de toda la experiencia. Sin pensarlo, comentó con voz distraída: «Tal vez algo más pequeño, dentro del pueblo». Marcos contestó con una amplia sonrisa, mostrando la fila de dientes superiores, y con unas pequeñas arruguitas junto a los ojos, que hizo que su rostro se iluminara por completo. «Eso estaría bien». Ambos continuaron tomando su café, compartiendo algunas miradas y sonrisas cómplices, y Sandra sintió su ánimo elevarse de nuevo. Sandra no quiso retener a Marcos demasiado tiempo, por temor a que se le complicara la vuelta si se hacía de noche, así que ambos se despidieron sin mucha ceremonia después de terminar sus bebidas. Para cuando cerró la puerta de nuevo, Sandra se sentía renovada. La compañía de Marcos siempre conseguía transmitirle paz y alegría. Era como si el carácter vivaz que él tenía, se contagiara a los de su alrededor. No le extrañaba nada que todos en el pueblo le saludaran tan alegremente al verle, si tenía el mismo efecto en ellos. Para ella, era como si un viento fresco se llevara todos los problemas imaginarios que atormentaban su cabeza. Porque eso tenía que ser, no había otra explicación razonable. Los entes invisibles no existían, y no había nada que la acechara en la oscuridad, más que su propio miedo. Obviamente,
no era de esas personas que llevaban bien el vivir aislados, y su imaginación le había jugado una mala pasada. Los golpes de anoche seguramente los había imaginado, o tenían una explicación perfectamente lógica, a la que ella no había llegado. Con esa certeza en mente, y nuevas energías en su cuerpo, Sandra se giró hacia el espejo de la entrada, y miró su reflejo. Señor, el auténtico fenómeno paranormal que había ocurrido en esa casa, era que Marcos se hubiera atrevido a entrar, con la cara que traía encima. Si a ella la hubiera invitado alguien con el aspecto que veía reflejado, habría huido en sentido contrario. Su pelo parecía un nido de pájaros, los círculos oscuros que rodeaban sus ojos eran dignos de un personaje en una película de Tim Burton, y parecía que hubiera usado la ropa como trapo antes de ponérsela, por lo arrugada que estaba. Ya no tenía sentido arreglarse, pero no le vendría mal lavarse la cara y saludar al peine. Demostrándose un punto a sí misma, permaneció unos minutos más frente al espejo, sonriendo ante su propia tontería. Después, se giró de nuevo para subir a adecentarse. Una vez en el baño, se echó la bronca por dejar que su tontería hiciera que la luz del baño se tirara encendida todo el día y la noche. Después de lavarse la cara, sacó su cepillo y comenzó a intentar domar el desastre que tenía en la cabeza. Mientras pasaba las cerdas por los mechones, contempló su reflejo, notando algo raro. Pensó que se estaba peinando con demasiada fuerza, así que ralentizó el ritmo para no hacerse daño. Sin embargo, en el espejo seguía pasando el cepillo con rapidez. Extrañada, detuvo su mano. En el silencioso baño, con la luz de techo encendida, iluminando completamente la habitación, Sandra soltó el cepillo y bajó la cabeza, viéndose colocar ambas manos sobre el borde del lavabo, agarrándolo con fuerza para asegurarse de que se quedaban ahí. Cerró los ojos un momento, para comprobar que sentía el tacto de la fría cerámica en sus palmas, antes de volver a abrirlos y levantar el rostro. Frente a ella, su reflejo seguía cepillándose. Inmóvil en el baño, Sandra observó cómo su reflejo pasaba el cepillo cada vez con más fuerza, casi con violencia, apretando fuertemente sobre el cuero cabelludo. Con horror, contempló cómo arañaba también su rostro, dejando marcas rojas, que no tardaron en convertirse en arañazos sangrantes, a medida que la piel se iba abriendo con cada pasada del cepillo. A cada instante, podía ver los surcos ampliándose, dejando caer regueros de sangre que goteaban de su mandíbula, descendiendo por su cuello, y tiñendo su ropa de un rojo intenso. No pasó mucho hasta que pudo ver trozos de piel desprendiéndose y cayendo, dejando al descubierto el músculo de debajo. Cuando la piel de su cara se hubo caído por completo, y todo su cuerpo estuvo bañado en su propia sangre, su reflejo se detuvo, bajando el cepillo, y dedicándole una amplia y ensangrentada sonrisa. Fin del capítulo 19.